Y entonces, miren, casi por dos conectores, casi nosotros cambiamos lo que es computadora. Entonces, a mí me trajeron el vehículo, yo empecé a diagnosticar, empecé a trabajar los códigos que me salían. Lógico que también me salía lo que es el circuito del MAP. Bueno, en esta oportunidad te traigo lo que es el diagrama de un Chevrolet Tracker, más que nada también como un consejo, como una recomendación, lo que es el sensor de cigüeñal del Chevrolet Tracker, ya que este sensor también es compatible con el Chevrolet Sony o el Chevrolet Cruze. Acá tenemos lo que es el diagrama de lo que es el sensor de cigüeñal. Este sensor de cigüeñal es un sensor de tipo Hall, ya que me tiene tres cables y también reconozco que tiene una alimentación. Entonces, si tiene una alimentación, ya sea 5 voltios o ya sea 12 voltios, estamos hablando de un sensor Hall, ¿ya? Entonces, este sería lo que es el conector. Esto vendría a ser lo que es esto, ese de acá, ¿ya? Entonces, eh, el primer pin tenemos lo que es la señal que va a venir al número 26 de la computadora. Acá. Acá estamos en el primer pin. El primer pin vendría a ser lo que es el número 26 de la computadora. El segundo pin del sensor de cigüeñal vendría a ser lo que es la tierra digital. Esa tierra digital va a estar suministrando la computadora por el pin número 25. Entonces ya tenemos lo que es señal y lo que es tierra. Ahora nos toca ver lo que es el 5 voltios. Este 5 voltios va a estar suministrando la computadora por el pin número 18 hacia el sensor. Esto sería lo que es el anillo reluctor que va a detectar el sensor de cigüeñal. Acá se puede apreciar que el sensor vendría a estar ubicado en esta parte de acá para que me detecte lo que es el giro del motor. Aquí tenemos lo que es el diagrama o la pinera del sensor de cigüeñal de un Chevrolet Tracker, un Chevrolet Cruze o un Chevrolet Sony, ¿ya? ¿Qué es lo que también le quiero compartir un tip o una falla que me tocó? Lo que pasa es que este sensor, este conector de acá, miren la importancia de lo que es un buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque justo este conector de acá tiene la misma entrada que el sensor MAP. Entonces, si por A o B el cableado de ese vehículo, ya sea un Chevrolet Sony, un Chevrolet Tracker, un Chevrolet Cruze, el cableado está un poco desordenado, quizá nosotros nos vamos a confundir o quizá cuando se baja motor, hacen una reparación y al momento de lo que es el armado del cableado, si está desordenado, lógico que se van a confundir y por error quizá van a poner el sensor, el conector que es para el MAP, le ponen a lo que es el sensor de cigüeñal. Le encaja perfectamente, ambos son iguales, pero en lo que es cables son diferentes, el color del cable, pero el conector, la entrada es igual. Entonces, ¿qué falla me daría con esto? Porque yo le he vivido esa falla. Entonces, el carro me arranca pero más no mantiene mínimo o hace como si un arranque defectuoso y las revoluciones, como se dice, el tacómetro no me levanta. Entonces yo al escanear me salía el P0335 que me arrojaba lo que es sensor de cigüeñal, circuito de sensor de cigüeñal. El cliente cambió dos sensores de cigüeñales originales y prácticamente la falla seguía igual. Le dijeron que quizá es la compu. Miren el error que quizá a veces de algunos técnicos de echar culpa a la computadora sin revisar lo que es el cableado o con el manual, como se dice,
de taller de este vehículo, ¿no? Y entonces, miren, casi por dos conectores, casi nosotros cambiamos lo que es computadora. Entonces, a mí me trajeron el vehículo, yo empecé a diagnosticar, empecé a trabajar los códigos que me salían. Lógico que también me salía lo que es el circuito del map. Entonces era un poco raro, ¿no? Yo pensaba que el map está saliendo porque está arrancando defectuoso o está fuera de punto. Entonces, analizando con el diagrama, ahorita le voy a enseñar lo que es el diagrama. Este es el diagrama del Chevrolet Tracker. Porque miren, la similitud con el, me parece que es igual, igual. La misma, quizá, la misma computadora que viene en el Sonic o en el Cruze. Miren, acá están los dos conectores y por acá está lo que es el sensor de cigüeñal y el sensor MAP. ¿Ya? Por acá va a estar, acá está el sensor de cigüeñal, por acá, por acá, por acá. Sería, estaba trabajando estos sensores acá. Acá está. Este es el sensor miren, acá está el sensor de presión absoluta, o sea, el MAP. Acá está el MAP, que tiene tres cables, y el sensor de cigüeñal también me tiene tres cables. Entonces, es el mismo conector. El mismo conector es. Por ejemplo, acá está que tiene dos ejes de levas, camshaft, tiene dos ejes de levas, tanto el escape y la admisión. Acá está el CRAN, acá a lo que me refiero, que aquí hay tres cables con el mismo conector y arriba también hay lo que es tres cables del MAP con el mismo conector. Entonces, ahí un poquito analizar que a veces quizá le mandan a reparar su vehículo y después de la reparación me sale con esta falla, ahí atacar en esos dos conectores que son idénticos, idénticos y encajan ahí. Y el carro me arranca, pero me arranca defectuoso, pensando que quizá la falla está en la parte mecánica, pero miren, bueno, espero que les haya gustado esta información, estos pequeños tips o a veces estos pequeños errores que cometen algunos técnicos, quizá por desconocimiento, pero para eso estamos, ¿no? Para quizá ayudarles un poco más a lo que es las fallas eléctricas y electrónicas, ¿no? Si te gustó el video, regálame un like, fuera de bastante ayuda que todos los que miran este video me regalen un like para así llegar nosotros a más personas. Y con ese comentario me dan, como se dice, un poco más de confianza, un poco más quizá de vibras para saber que estamos haciendo las cosas bien, saber que hay ánimos para seguir trabajando, seguir aprendiendo cada día más y seguir compartiendo información con ustedes. Gracias, ¿verdad?, por su inmenso apoyo hasta donde ya estamos, ya somos más de 7,000 personas y eternamente agradecido. Conmigo será hasta el próximo video.